Amigos de P1, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy particular. Posiblemente sea un programa trascendente para la vida de este programa de P1 que hemos iniciado el 7 de marzo de 2017 con Mauro Feito y que hoy tendrá un hito que ya le comentaremos en el final del programa. Pero además es un programa especial porque estamos a solamente una semana de que empiece el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de 2026, en el que otra vez tendremos un piloto argentino corriendo desde el inicio de la temporada. Temporada completa, algo que no pudo tener Franco Colapinto en 2024, tampoco pudo tener en 2025 y que por fin se concretará, sí, este año como uno de los dos pilotos titulares de Alpine para esta temporada. La última vez que un piloto argentino corrió toda una temporada fue Gastón Mazacán en 1999. Y la anterior había sido Esteban Tuero un año antes, en 1998, ambos en Minardi. Hay una característica que no podemos eludir, que es que ese auto, al igual que el Alpine del año pasado, no estaba en condiciones de sumar puntos, con lo cual hay que remitirse a 1981, 45 años atrás, para tener un protagonista en Fórmula 1 que pueda al menos tutearse con los puntos. Era Carlos Alberto Reutemann. Y el programa de hoy tiene un significado muy particular también por eso. Vamos a hacer un repaso carrera por carrera de esa temporada de 1981. Y hay una razón para eso. La razón es que hace apenas un par de semanas se cumplieron los 45 años de aquel Gran Premio de Sudáfrica de 1981, ese que ganó Reutemann, pero que no tuvo puntos. Y sin esos puntos no pudo ser campeón del mundo. Algo que si hubiera ocurrido, si hubiera dado puntos esa carrera, esa victoria, esas 9 unidades le hubieran permitido ser campeón, incluso una carrera antes de llegar a la definición en Las Vegas junto o contra Nelson Piquet. El desarrollo del año 81 fue muy particular. Cada argentino que vivió esa época lo recuerda como si fuera su propia vida, porque se vivió en Argentina con una intensidad gigantesca. Aquella carrera del 81 de Sudáfrica efectivamente no tuvo puntos y no iba a tenerlos tampoco. No corrían los equipos de la FISA, en ese momento la Federación Internacional del Sport Automóvil francesa, que lideraba Jean-Marie Balestre y que aglutinaba solamente a algunos constructores: Renault, Ferrari, Alfa Romeo y Osella. Osella era el único equipo que no pertenecía a un constructor, cosa que sí eran Renault, Ferrari y Alfa Romeo. Pero como era un equipo italiano, estaba afiliado a la FISA y no a la FOCA, que era una entidad que lideraba Bernie Ecclestone y que estaba constituida básicamente por los constructores ingleses, con la excepción de Ligier, que si bien era francés, no era una fábrica y por lo tanto también estaba con los constructores británicos. La guerra entre FISA y FOCA, entre Balestre y Ecclestone, era tal que ya no se había corrido la carrera de España del 80 sin puntos, en la misma condición, con los mismos equipos fuera de la grilla y con menos autos. En Sudáfrica fue peor aún, porque incluso no hubo neumáticos. Goodyear dejó de proveer neumáticos ese gran premio a los equipos a punto tal que no arrancó después, en Long Beach, fecha para la que faltan apenas un par de semanas que se cumpla este 45 aniversario, y todos tuvieron que correr con Michelin. Ese era el entorno en el que empezaba el año más importante de Reutemann en Fórmula 1, y le proponemos repasarlo junto a Mauro Feito, carrera por carrera, aquí en P1. La temporada de 1981 para Carlos Alberto Reutemann fue sin dudas la más exitosa de las 10 en las que permaneció en el mundo de la Fórmula 1. Pero ese 81, que repasaremos carrera a carrera en este programa, se gestó en 1979. Reutemann había dejado Ferrari para incorporarse al mejor equipo del momento, Lotus, contra quienes había sido justamente él, el más fuerte rival en 1978, cuando los autos de Colin Chapman arrasaron con el campeonato y el subcampeonato en manos de Mario Andretti y Ronnie Peterson al comando de los invencibles Lotus 79 de efecto suelo. Pero 1979 fue una decepción absoluta para el equipo inglés. Chapman había redoblado la apuesta con el revolucionario Lotus 80, que nunca fue competitivo, mientras sus rivales, que habían aprendido cómo funcionaba el auto ala, los superaban con claridad. La cosecha de puntos fue pobre para Reutemann. Sumó solo en 6 carreras y casi doblegó en puntos a Andretti, pero con la certeza que su futuro no estaba allí.
La salida de Lotus significó una gran pérdida económica para Reutemann. Tuvo que pagarle a Chapman la rescisión de un contrato que se extendía hasta 1981 inclusive. Gastó todo lo que había ganado desde 1972 para quedar libre y firmar con Williams. Sería segundo piloto de Alan Jones y solo podía ganar si le llevaba más de 7 segundos de ventaja al australiano. Así empezó 1980. Jones y Piquet pelearon el campeonato hasta la penúltima fecha en Canadá, cuando el abandono del brasileño consagró campeón del mundo a Jones una carrera antes del final de la temporada. Reutemann fue tercero, el mejor del resto, ganando inolvidablemente en las calles de Mónaco con el FW07B número 28. Para 1981, Lolle pintaría el número 2 como compañero del campeón. Todo un símbolo. El conflicto entre la FISA y la FOCA, entre Jean-Marie Balestre como máxima autoridad deportiva mundial y Bernie Ecclestone, dueño de los derechos comerciales de la Fórmula 1, llegaba a un segundo punto de estallido. El Gran Premio de España de 1980 ya se había corrido sin puntos y sin los equipos que apoyaban a la FIA, que eran Renault, Ferrari y Alfa Romeo. La apertura del año 81 en Sudáfrica repetía la situación. Solo hay 19 autos, todos constructores ingleses. Uneasily, because the bitter feuding and fighting between the sports governing body and the car constructors about the Grand Prix rules and how to implement them still rages. And as a result of that, there are no Ferraris, no Alfa Romeos and no Renaults at Kyalami, and there's grave doubt about whether the race will count for this year's championship. But it's a Grand Prix for sure, with 19 cars from the teams aligned to the Formula One Constructors Association, here to do battle on the superb 2.5-mile circuit at an altitude of 6,000 feet. With no turbo Renaults or Ferraris to benefit from the altitude, everyone is on the same terms. But at the end of what was effectively a one-session practice due to rain, the 1980 top men are still the fastest. Nelson Piquet hace la pole y Reutemann es su compañero en la primera fila, pero el fin de semana lluvioso lleva a casi todos a decidirse por largar con gomas ancorizadas, menos al argentino, quien va por la opción de gomas para piso seco. La carrera se larga sobre mojado y mientras Piquet se escapa en punta, Reutemann cae hasta el séptimo lugar, mientras otro argentino, Ricardo Zunino, en el segundo Brabham, llega a situarse tercero al promediar la prueba. Pero la lluvia para, el piso se empieza a secar y el Williams número 2 empieza a encontrar huellas por las cuales sus neumáticos slicks le permiten ir más rápido que todos. Entonces empiezan las paradas en boxes y Lolle se encamina a una victoria inobjetable en Sudáfrica. Será la 11ª carrera consecutiva de Reutemann en los puntos y su 9º podio en esas 11 carreras. Desde mayo de 1980, cuando fue tercero en Zolder, no ha tenido abandonos y en todas las pruebas finalizó entre los 6 primeros. Lamentablemente, Kyalami sin puntos tendrá un costo altísimo a fin de año. La primera cita efectiva del Mundial de 1981 es en el circuito urbano de Long Beach, en la costa oeste de los Estados Unidos. Williams pone en pista la evolución del FW07B usado en Sudáfrica, que no tiene skirts o polleritas, ahora prohibidas por reglamento. Tampoco hay gomas Goodyear, que se ha retirado en medio del conflicto político de la Fórmula 1 con la Federación Internacional. Todos corren con Michelin, algo que a Reutemann le cae mejor que a ningún otro, porque fue quien desarrolló los neumáticos radiales franceses 2 años antes, en Ferrari. Pero en Long Beach sorprende el italiano Riccardo Patrese con el Arrows A3 Cosworth, marcando la pole position por apenas 1 centésima sobre Alan Jones. Reutemann clasifica tercero a 75 centésimas y comparte la segunda fila con Nelson Piquet. En la largada, Gilles Villeneuve sorprende a todos en el pique con su Ferrari 126 que estrenaba la era turbo de la marca. Pero el canadiense solo llegaba a la primera curva y se pasaba en la frenada cayendo al 6º puesto. Reutemann había largado mejor que Jones y era segundo, asediando a Patrese, hasta que en la vuelta 25 empezó a fallar el Arrows y Reutemann lo superó. Entonces en la vuelta 30, Reutemann
pareció errar un cambio en la entrada de la chicana, la cortó y regresó a la pista detrás de Jones, quien se llevaría su única victoria del año hasta la carrera final de la temporada, tal como decía su contrato de piloto número 1 en Williams. La segunda carrera es el Gran Premio de Brasil. Reutemann la ha ganado en 1977 y 1978 en distintos circuitos, Jacarepaguá y San Pablo, con Ferrari. Había sido tercero en el 79 con el Lotus, pero había abandonado apenas en la primera vuelta en 1980 por defección de un semieje. Ahora quedaba segundo en clasificación, 32 centésimas detrás de Piquet. Ambos compartirían la primera fila. El domingo amanece con lluvia y Piquet elige, como Reutemann en Kyalami, poner gomas para piso seco. Lohle va con gomas de lluvia, como si conociera mejor el clima de Río de Janeiro que el propio Carioca. Se equivoca Piquet, que se hunde en el pelotón. Reutemann pica en punta y se va adelante. La carrera es a 62 vueltas y el argentino la domina a voluntad, llegando a sacar 5 segundos a Jones, cuando en la vuelta 55 le muestran el famoso cartel Jones-Reut, que indicaba que debía dejar pasar al australiano. Reutemann no obedece y sigue al mismo ritmo. El cartel lo muestran por 5 vueltas y ya no lo exhiben más en las últimas 3. Reutemann gana por 4 segundos y medio, Jones, muy enojado, no va al podio y se desata una guerra interna en Williams, que tendría su epílogo en Las Vegas, cuando Jones gane por última vez en Fórmula 1. Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, CBM Auto. Años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. cbmauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. Los productores de seguros somos profesionales que damos respuestas. En Unibroker somos un equipo de más de 1.200 productores asesores, unidos para responder mejor a las necesidades de los asegurados. Unibroker, asistencia aseguradora, una compañía HMS. Reutemann y Jones llegan empatados en puntos al Gran Premio de la Argentina. La guerra no es solo interna, también externa. Escondidos tras sonrisas se muestran todo tipo de carteles entre el equipo y el público en las tribunas. Mientras tanto, Nelson Piquet y el Brabham BT49 arrasan con las pruebas de clasificación otra vez, gracias a un sistema de suspensión que aplasta al auto contra el piso a altas velocidades, pero permite que se eleve al momento de llegar al control de altura que está en la entrada de boxes. Piquet hace la pole position por 3 décimas al Renault de Prost, por 9 décimas al Williams de Jones y por 1 segundo 3 a Lohle Reutemann. Una vez en carrera, Prost largó mal y quedó atrás. Jones superó a Piquet, pero le duró poco, solo una vuelta. El brasileño es inalcanzable. En el giro 3, saliendo de Salotto, Lohle entró en la succión del Williams número 1 y lo superó en la frenada de Ascari ante el delirio del público. Reutemann fue segundo y festejó su cumpleaños y el liderazgo en el campeonato con un podio en casa. Prost superó a Jones para completar el festejo con Piquet y el argentino. Imola, Gran Premio de San Marino. El conflicto técnico por las suspensiones del Brabham no se resuelve. En lugar de declararlas ilegales, permite que en todos desarrollen sistemas similares. Pasar por el gálibo y subir todos los pianos para que el auto despegue del piso pasó a ser una rutina para todos. Las Ferrari Turbo brillan en Bolonia, en su circuito de casa. Gilles Villeneuve establece la pole position por 7 décimas de ventaja sobre Reutemann, que vuelve a destacarse un sábado. Piquet es quinto, a más de 1 segundo. El domingo aparece también la lluvia. Esta vez el error de estrategia de gomas lo comete Villeneuve, quien lideraba sobre la otra Ferrari de Didier Pironi,
pero paró anticipadamente por gomas de piso seco, cuando la lluvia todavía era desequilibrante. Reutemann y Jones se tocan en su pelea por el tercer puesto. Sale perdiendo el australiano. Patrese supera a Reutemann, pero el gran ganador del día será Piquet, que avanzó a medida que se secó la pista y terminó ganando la carrera, escoltado por Patrese y el argentino. Lohle seguía líder del campeonato. Ya no era Jones su escolta, sino el brasileño, que quedaba a solo 3 puntos. Gran Premio de Bélgica, tercer domingo de mayo. Será el último triunfo de Carlos Reutemann y no empezó bien. El viernes, mientras transitaba por la angosta calle de boxes de Zolder, un mecánico de Osella, Giovanni Amadeo, no percibía el paso del Williams número 2 y era atropellado por la rueda trasera del argentino. Lo hospitalizarían con fractura de cráneo y fallecía 2 días más tarde, mientras todos se disponían a largar el Gran Premio de Fórmula 1. La carrera era un caos, con 2 largadas, porque en la primera otro mecánico del Arrows de Patrese, en este caso, era atropellado por el otro auto del equipo, conducido por Siegfried Stohr. Una vez en carrera, otra vez Didier Pironi lideraba sobre Reutemann, Jones y Piquet. Al argentino le salta un cambio y queda cuarto. Piquet se toca con Jones y debe abandonar. Pironi se queda sin frenos y se despista. Jones hereda la punta con Reutemann como escolta, pero al australiano también se le salta un cambio, solo que le ocurre en una curva rápida y se golpea. Lohle es líder hasta el final. Sería su última victoria. El podio lo compartió con Jacques Laffite y Nigel Mansell. No sería casual tampoco. Las figuras de ambos adquirirían un protagonismo inesperado para Reutemann en los siguientes meses. La victoria era muy importante después de Imola, ya que otra vez estiraba la ventaja en el campeonato. Ahora le llevaba 12 puntos a Piquet. Sin embargo, no hubo festejo sino silencio por aquel mecánico que atropelló el viernes. Mónaco será una bisagra. Hasta Zolder, Reutemann lleva 16 grandes premios en los puntos, desde Bélgica 80 a Bélgica 81. De esas 16 carreras, 14 habían sido en el podio, un promedio de efectividad inédito para esos tiempos de la Fórmula 1. Pero la racha de arribo se cortó en el Principado. En clasificación, Nelson Piquet le ganaba al sorprendente Villeneuve, quien quedaba a solo 7 centésimas. Mansell, el mismo del podio de Zolder, era tercero a 10 centésimas y Lohle cuarto a 30. Reutemann tenía que acercarse a Piquet o perdería la mitad de la ventaja que llevaba en la tabla. Desde la largada el brasileño se fue adelante y todos mantenían sus puestos, hasta que la suspensión trasera de Mansell falló y Reutemann no pudo evitar llevárselo por delante, dañando el ala delantera. Pasó por boxes y regresó a la pista en 16º lugar. Su avance llegó a ponerlo 12º a mitad de carrera, pero entonces la segunda marcha no entró más y se rompió la caja. Adelante, Piquet y Jones se batían en duelo, hasta que el Brabham se estrellaba contra los guardrails. Jones sufría una falla de combustible y el genial Gilles Villeneuve le daba a Ferrari su primera victoria en 1 año y medio y la primera de la era turbo para la casa del caballino rampante. En el campeonato, Reutemann mantenía los 12 puntos que había llevado a Mónaco. Un mal domingo se empardaba con uno peor para Piquet. ¿Dónde se estudia cortar el agua? ¿Dónde se aprende meteorología por olfato? ¿Dónde se doma el miedo? ¿Dónde? En los intentos. La experiencia nos hace más fuertes. Alemania Petrolhead Tour inicia su camino en 2025. El tour fierrero de tus sueños por Alemania en español y con todo incluido. Porsche, BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen. Más de 3.000 kilómetros por las autobanas alemanas visitando ciudades, fábricas y museos. Vas a poder manejar porque tenemos las mejores experiencias de manejo y vas a probar un supercar alemán o italiano y acelerarlo a fondo. Para más información nos escriben en el email de pantalla o nos buscan en redes como Motorius TV y nos vemos en Alemania. Descubrí el potencial en reserva de tu vehículo con EPRO. Mejoramos el torque y la potencia, optimizando así el consumo de combustible. Trabajamos en camiones, maquinaria agrícola y pickups. Ofrecemos soluciones electrónicas a fallas típicas.
Nos avalan 22 años de experiencia y una red con más de 90 distribuidores en todo el país. EPROM. Busca tu distribuidor más cercano. Te vas a sorprender. España era la séptima fecha, el calor de junio era abrasador en Jarama. Lafitte era poleman con el Ligier Matra, seguido por Jones y Reutemann a solo 6 décimas. Piquet se había clasificado apenas noveno, a más de 1,5 segundos. El panorama era alentador para Lola, cuando tras quedarse en la largada Lafitte desapareció de la escena. Jones se despistó en punta y solo Villeneuve, que había salido como una exhalación desde el séptimo lugar de la grilla, adelantaba al argentino. La batalla entre la Ferrari 27 y el Williams número 2 duró 56 vueltas, en las cuales el motor turbo impedía el acercamiento del Cosworth y después habilidosamente lo llevaba a rastras en los mixtos, generando que los rivales se acercaran poco a poco. Entonces, otra vez falló la caja del Williams. Esta vez fue la tercera marcha, que entraba solo cuando quería y que ocasionó que primero lo pasara Lafitte en su remontada y después John Watson. Reutemann sumaba solo 3 puntos, pero nuevamente Piquet 0. Otra vez errático por el rendimiento del BT49, el brasileño se había despistado a mitad de carrera cuando era quinto y Reutemann todavía ocupaba el segundo lugar. Había pasado la mitad del campeonato, empezaba la segunda parte. Reutemann llegaba a Francia con 13 puntos sobre Jones y 15 arriba de Piquet. Pero le cambiaron las reglas de juego. Tras haberse retirado a comienzos de la temporada, Goodyear decidía regresar a la Fórmula 1 equipando solo 2 equipos, Williams y Brabham. Entre Jarama y Dijon hubo 2 sesiones de test privados en Silverstone. Los Brabham eran mucho más rápidos que las gomas americanas que los autos de Williams. La preocupación de Reutemann era justificada. Los 15 puntos que le llevaba a Piquet eran buenos, pero si el brasileño volvía a tener un plus, como el de comienzos de año con la suspensión hidroneumática, los podría descontar. En Dijon se pudo apreciar claramente cómo las Goodyear eran más lentas que las Michelin y cómo los Williams eran más lentos que los Brabham. En clasificación, los Renault de René Arnoux y Alain Prost fueron separados por el McLaren MP4 de Watson, todos con gomas francesas. Piquet era cuarto, a 1 segundo, y Reutemann tenía la peor clasificación del año, apenas séptimo a 1,5 segundos. Pero el Gran Premio de Francia fue completamente atípico por otras razones. Se tuvo que correr en 2 tramos y clasificar por suma de tiempos, ya que un diluvio interrumpió la prueba en la vuelta 58. La primera parte la ganaba Piquet con Reutemann cuarto, pero en la segunda parte de la carrera aparecería aquella falla de Jones ahora en el auto de Reutemann. Piquet no conseguía ganar esa segunda parte de la carrera y quedaba quinto, pero en la suma de tiempos se ubicaba tercero. Le descontaba 4 puntos a Lola, que ahora iba a Silverstone con 11 de diferencia. Las largas rectas de la antigua base aérea inglesa favorecían a los motores turbo. Las gomas Goodyear habían mostrado en los test previos que el Brabham había sido 1,5 segundos más veloz que los Williams. La clasificación confirmaba todo. Los Renault adelante con Piquet a 1 segundo y Reutemann a 1,5 segundos del brasileño, en un espantoso 9º lugar de largada. Prost y Arnoux se iban adelante. Piquet se estrellaba solo y se lastimaba un pie. Villeneuve se cruzaba delante de Jones y quedaban ambos fuera de combate. Watson atacaba y pasaba a Pironi y Reutemann hacía lo propio. Quedaban los 2 Renault, el McLaren y el argentino, que ya recuperaba con este resultado lo que había perdido en Francia. Pero las sorpresas no terminaban. Primero Prost y después Arnoux quedaban fuera de carrera con sus turbos rotos. Entonces John Watson y Carlos Reutemann, con sus confiables Cosworth, se subían a los 2 escalones del podio, acompañados por Lafitte, quien perdía la vuelta con ambos en el último giro. Reutemann inesperadamente se veía solo al frente del campeonato con 17 puntos sobre Piquet y 19 sobre Jones. A pesar de las gomas lentas, el destino parecía querer premiarlo.
¿Qué me inspiró para hacer esta obra? Las curvas, los detalles. Para mí es más que una obra. Es el resultado de una nueva fuente de inspiración. Nuevo Peugeot 2008. Desafía tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio. 40 años de trayectoria y siempre el mejor precio. 3 sucursales, Lomas de Zamora, Villa Madero y nuestra nueva bicicletería en Villaluro. Seguinos como Bicicletas Tonino. Gran Premio de Alemania. El reino de los turbo otra vez. Reutemann llegaba a Hockenheim con la promesa de un chasis nuevo y un motor más potente. Sin embargo, ni una cosa ni la otra. El mismo chasis de siempre y un motor normal. A pesar de ello, los Williams volaron estrenando un nuevo paquete aerodinámico y se pusieron en segunda fila, con Reutemann delante de Jones. Piquet clasificaba sexto, con la Ferrari de Pironi entre él y los Williams. Pero en el motor del argentino apareció aquella misteriosa falla de alimentación el domingo en tanques llenos y tuvieron que darle el muleto, que había sido llevado para Jones y que por lo tanto él no había probado siquiera. El motor era uno de repuesto. Una vez en carrera, Prost controló a Jones por 20 vueltas, pero no pudo sostenerse más, y el australiano, con el motor prometido para Reutemann, pasó a la punta. El santafesino era tercero delante de Piquet hasta que su Cosworth no resistió y quedaba a un costado, enmudecido. Tan alejado de los boxes como él de su equipo, que parecía indiferente. Piquet alcanzaba y superaba a Prost, y aparecía una falla en el Williams de Jones, que le dejaba en bandeja la victoria al brasileño. De los 17 puntos de diferencia, ahora quedaban 8. Reutemann se iba de Alemania sintiéndose completamente solo en la lucha por el título. La seguidilla de pistas ultraveloces continuaba con el Gran Premio de Austria. En clasificación quedó tan clara la superioridad de los turbo que Reutemann fue el mejor aspirado, quinto, pero a 2 segundos y medio de los Renault. Jones era sexto, a 2 segundos 6, y Piquet séptimo, a 2 segundos 8 décimas. Pero el calor y la velocidad hacían estragos en los neumáticos y otra vez Williams lo sufrían más que Brabham. Ganaba Laffite y se acercaba peligrosamente a Reutemann y a Piquet en el campeonato. El brasileño era tercero delante de Jones y Lohle terminaba quinto, perdiendo otros 2 puntos de ventaja en la tabla. Ahora solo le llevaba 6 a Piquet y 11 a Laffite. Como habíamos mencionado en aquel podio de Bélgica, Mansell y Laffite serían actores en el desarrollo del campeonato para Reutemann. El inglés ya lo había sido en Mónaco, el francés tenía que ser ahora la piedra en el zapato de Reutemann en Holanda. En una pista no tan rápida, los Cosworth estuvieron más cerca de la primera fila, que volvió a quedar para los Renault de Prost y Arnoux. Piquet era tercero, Jones cuarto y Lohle quinto. En carrera, Prost se fue adelante y una vez que abandonó Arnoux, fue Alan Jones quien le dio lucha por la victoria. Piquet era tercero y Laffite superaba a Reutemann, pero con un auto que parecía ir más lento. Este pudo ser el error más visible de Reutemann en el año. El argentino perdió la paciencia y se tiró en Tarzán, pero no había espacio. Ambos autos se tocaron y la suspensión delantera izquierda de Reutemann se rompió. Era abandono para los 2 rivales de Piquet, quien, aprovechando el desgaste prematuro de gomas que Jones sufrió en su lucha con Prost, superó al australiano a 4 vueltas del final para ser segundo y empatar a Reutemann en la punta del campeonato. Toda la regularidad del argentino de llegar 16 carreras en posiciones puntables entre Bélgica 80 y Bélgica 81 se había transformado en lo contrario. En las siguientes 7 carreras desde Zolder, Reutemann solo había sumado puntos en 3. Entonces llegaba el Gran Premio de Italia. Otra vez la velocidad, la máxima tal vez, la de Monza. Sería otra demostración de la sensibilidad extraordinaria de Lohle para poner a punto un auto de carreras. En clasificación, la pole quedó para el Renault Turbo de René Arnoux, pero Reutemann, asombrando a todos con un Williams al que le quitaba los spoilers,
para lograr un equilibrio perfecto, quedaba segundo a solo 6 décimas, mientras Jones era quinto a 1 segundo 3 y Piquet sexto a 1 segundo 4 décimas del Williams número 2. Reutemann parecía tener todo para ganar en Italia, pero a poco de la largada, una nube cargada de agua se posaba sobre el parque de Monza, la temperatura bajaría y la elección de las cubiertas mezcladas entre duras y blandas no sería efectiva. Reutemann se mantiene segundo, pero la llovizna le complica la vida. Se retrasa hasta el 8º lugar impotente, con sus rivales delante suyo. Cuando el piso se seca, el Williams vuelve a mostrar ese potencial arrollador y empieza a subir. Prost es inalcanzable, Jones también, Piquet no tanto, pero se consumen las vueltas y el argentino no podrá llegar a la cola del Brabham. En la última vuelta, el motor del brasileño explota increíblemente, probablemente forzado por su piloto para evitar que Reutemann lo alcanzara. Lohle sube al podio en el último escalón y le saca 4 puntos de oro a Piquet. Quedan solo las 2 carreras de Norteamérica, Canadá y Las Vegas, una auténtica ruleta rusa en la que nadie sabe cómo funcionará. En la isla de Montreal vuelve a aparecer la lluvia y con ello la desventaja de las cubiertas americanas frente a las radiales francesas. Pero en seco el sábado son los aspirados los que mandan, con Piquet en pole y Reutemann segundo, a solo 14 centésimas. El problema apareció el domingo. Williams, más preocupado porque Jones había anunciado su retiro a fin de año que por tratar de ganar el título, no ayudaba en nada. Lohle disponía de sus 2 autos con diferentes combinaciones de gomas para decidir a último momento. Finalmente, salía a pista con una combinación equivocada y se hundía en el pelotón apenas en las primeras vueltas. Ganaba la FIT, Piquet sumaba 2 puntos y Reutemann ninguno. Irían a Las Vegas con 2 unidades a favor del argentino. 3 semanas separaron Canadá de Las Vegas. Para Reutemann fueron 2. Una semana antes que todos, el argentino se instaló en la ciudad de los casinos y estudió cada metro de la pista. De hecho, fue el único que por adelantarse tanto pudo girar en la pista con un auto de calle, un Datsun 280ZX de la organización. En la primera clasificación el Williams fue el más rápido, dejando a Jones segundo y a Piquet cuarto, pero al día siguiente en la segunda tanda cronometrada Reutemann se encuentra con el Brabham del brasileño a marcha muy lenta a la salida de una curva ciega, como casi todas las del circuito emplazado en la playa de estacionamiento del Hotel Caesar Palace. El toque es inevitable y el auto de Reutemann sufre el daño de la suspensión delantera izquierda. La repararon, pero al volver a la pista el auto ya no era el mismo. Tendría que correr la carrera más importante de su vida con el auto muleto. ¿Fue error de Reutemann el golpe con Piquet? ¿Fue una maniobra artera del brasileño viendo que su rival era inalcanzable en Las Vegas? ¿O fue una situación fortuita que marcó las cartas para el día de la carrera? En tanques llenos, Reutemann debía poner a punto el nuevo chasis y a la vez asentar los discos de freno. Todo en media hora. No era algo ideal para quien debía definir el campeonato mundial. Para colmo, nota que las marchas no cambiaban bien. Le avisa al equipo, pero más tarde le confirman que está todo en orden. Cuando va hacia la grilla, el argentino siente un comportamiento extraño en el auto, como si los neumáticos tuvieran diámetros distintos. Intenta un cambio en la grilla misma, pero no encuentra respuesta en el equipo. Larga en pole, pero en la primera curva es superado por Jones. Después, por otros 3 autos más. En la segunda vuelta está sexto. En la tercera es séptimo. Fuera de los puntos, pero con Piquet aún detrás suyo. En la vuelta 17, el brasileño lo supera y se va hacia los puntos. A 20 vueltas del final, Piquet está quinto. Reutemann es sexto. Empataban, pero Piquet sería campeón por diferencia de victorias. Lohle no podía hacer nada, solo intentar mantenerse y ver qué sucedía con el brasileño. Pero la caja empezaba a fallar más aún y caía al 8º lugar. Perdía la vuelta con su rival, a quien no molestaba ni en ese momento, ni cuando lo había superado. Ganó Alan Jones y se despidió de Williams con todos los honores. Nelson Piquet se consagró campeón del mundo y Carlos Alberto Reutemann fue el subcampeón. Le faltaron 2 puntos. Los perdió en Holanda, en Monza, en Long Beach
¿Los perdió Williams en Alemania? ¿En Las Vegas? ¿En la decisión de cambiar a Goodyear a mitad de año? Reutemann corrió 10 años completos en Fórmula 1. Desde que se mostró en Brabham, estuvo en los mejores equipos del momento: Ferrari, Lotus y Williams. Ganó 12 grandes premios en una época en la que ganar no era tan fácil. Jones, campeón del 80, obtuvo 12 victorias. Scheckter, campeón del 79, ganó 10 grandes premios. Andretti, campeón 78, también ganó 12. Piquet, campeón 81, solo 6 hasta el día de su consagración. Cuanto más tiempo pasa, más valor se le da a la campaña de Reutemann. Probablemente haya sido el mejor de 1981. Solo cometió 2 errores de conducción, en Holanda y en Las Vegas. Le pudieron costar el título, pero quizás su peor error fue no obedecer el famoso cartel de Brasil, porque Piquet se equivocó mucho más. Sin embargo, con todo el equipo detrás suyo, logró vencer al solitario argentino. El cierre de la temporada 81 para Carlos Reutemann fue posiblemente la situación más dolorosa que haya tenido que vivir en su vida. Para los argentinos, por supuesto, fue una amargura total, pero nada comparado con lo que puede haber significado para el santafesino. Perdió el campeonato hidalgamente, nunca dijo nada, nunca se quejó, a pesar de que tenía motivos de sobra para quejarse, no solamente por el auto que le tocó, por la conducta o la actitud que tuvo el equipo Williams para con él durante todo el año, a partir de aquella desobediencia del cartel en Brasil, y con algunas cuestiones que podrían haberse solucionado de otra forma, como incluso la propia relación con Alan Jones, su compañero de equipo, que festejó junto al equipo Williams haber ganado Las Vegas, mientras Reutemann no podía con su dolor por perder ese campeonato. Anunció su retiro, después lo convencieron, volvió en Sudáfrica, justamente, en Kyalami. En 1982 corrió esa carrera, terminó segundo brillantemente con un auto aspirado, corriendo contra los turbos que ya habían vuelto, porque estaba Ferrari, estaba Renault, ganó Prost con el Renault, estaba Piquet con el BMW Turbo, y sin embargo el aspirado, el Cosworth V8 de Reutemann, le permitió al argentino hacer un carrerón y terminar segundo. Después, en Brasil, un toque con Gilles Villeneuve, se baja Reutemann del auto y se baja definitivamente, no solamente en esa carrera, sino en su vida, en su trayectoria profesional. Ya no volvería a correr una carrera de Fórmula 1. Se volvió a subir en el 95 en Argentina, con el regreso de la Fórmula 1 aquí en una Ferrari V12 para una exhibición y nada más. Posiblemente haya sido una de las historias más hermosas que tuvimos, más intensas que tuvimos en el automovilismo argentino, y merecía este homenaje a 45 años de ese año y justamente antes de empezar una temporada en la que otra vez tenemos ilusiones muy grandes, con Franco Colapinto, con su temporada completa con el Alpine como piloto titular y con la chance certera que sume puntos, de que pelee por posiciones puntables entre los 10 primeros constantemente o regularmente en este campeonato. Veremos cómo le va, lo vamos a ir analizando a lo largo de toda la temporada junto a Mauro Feito en algo que se llamará P1 F1 y que será un programa distinto que saldrá los lunes después de cada Gran Premio y que nos permitirá analizar carrera por carrera lo que está pasando, no solamente en la pista, sino en el entorno, al estilo P1, como hicimos durante la temporada pasada con programas especiales. Pero no será el único programa especial. A partir de esta fecha, a partir de este año, del 1 de abril concretamente, P1 abre 2 caminos. Se mantendrá el P1 convencional, este que usted está viendo, desde el 7 de marzo de 2017, y comenzaremos a recorrer un camino muy interesante que nos tiene muy ilusionados, que se llamará P1 Autos y que estará dedicado a la industria automotriz. Desde hoy empezamos a abrir 2 caminos nuevos. Mauro seguirá con P1 de automovilismo, con el P1 rojo, y quien les habla estará ocupándose de la industria automotriz. Autos, tecnología, mercado, producción, exportaciones, autos chinos, híbridos, eléctricos, V8, térmicos, etcétera, etcétera, etcétera. En un mundo fascinante que seguramente nos dará mucho contenido para analizar al mismo estilo de P1 que tuvo todos estos años este programa y que continuará, porque este es el 10º aniversario y hay tanta tela para cortar que este camino no termina. Simplemente era hacer un punto y seguido no estaré más en esta pantalla con ustedes hablando de automovilismo deportivo. Ocasionalmente podrá ocurrir, pero en general nos veremos solamente para analizar la Fórmula 1 junto a Mauro, y empezará a partir del 1 de abril el nuevo recorrido de P1 Autos. Ojalá nos acompañen y ojalá sigan siendo parte de esta comunidad tan hermosa que construimos
repito, con Mauro Feito, con mucho trabajo, mucha dedicación y mucho cariño para hacer este programa que se distinguió. Gracias a todos ustedes en el ecosistema de programas de automovilismo de la televisión argentina. Hasta la semana que viene.